¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Debates en Libertad. Esta noche traemos un asunto, ya se lo advertí la semana pasada, cargado de polémica y que además les va a interesar a ustedes independientemente de la edad que tengan y de la condición. Quizá sean ustedes víctimas de este problema del que vamos a hablar, o lo son sus hijos, o quizá han tenido la suerte de no sufrirlo, pero ahora se están preguntando qué demonios ha pasado. Les estoy hablando de la educación en España, de la enseñanza en España. Resulta que ahora el esfuerzo da igual, no hace falta estudiar para adquirir conocimientos, desaparecen los exámenes oficiales, adelgazan el bachillerato hasta casi desaparecer también. La figura del profesor pierde peso, pero pierde peso también la figura del profesor que se hace respetar. En fin, estamos hablando de las reformas educativas en España. Desde los años 70 se vienen sufriendo, pero tienen un episodio muy especial en los años 90, al principio de la década de los 90, con la entrada de la famosa LOGSE, de la que quizá usted o sus hijos, o quizás haya librado, son víctimas. El caso es que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, abandonan mucho más pronto que antes la enseñanza, quizá porque les han hecho obligatoria muchos más años, y los que consiguen llegar a la universidad pues llegan muy contentos, pero tal vez no sepan hacer la O con un canuto. El tema creo que es como para preocuparse y como para tener aquí conmigo en el plató a 4 expertos que seguro que ustedes conocen si leen Libertad Digital y si están atentos a la gente que se preocupa por la educación, y que les voy a presentar porque están deseando ya empezar a hablar de este asunto. Nos acompaña Gabriel Albiac, muy buenas noches, conocido por todos ustedes, catedrático de filosofía, escritor, filósofo, y con libros muy antiguos que ha traído aquí y que luego nos enseña. A mí cada uno ya solo se dedica a los libros muy antiguos. Muy antiguos, pero también a los modernos, y a aportar cosas nuevas a la enseñanza, que es un debate que yo sé que a ti te gusta, Gabriel. Entraremos en él. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Alicia Delibes también está con nosotros, y quien conoce Libertad Digital conoce a Alicia Delibes desde hace muchísimo tiempo también. Nosotros le agradecemos que haya estado tanto tiempo y que siga estando con nosotros. Artículos en Libertad Digital, en la Ilustración Liberal, directora general de Ordenación Académica de la Comunidad Autónoma de Madrid y autora de muchos estudios y muchos libros. Ya veremos alguno después. Alicia, buenas noches. Buenas noches. Supongo que el tema interesa. No sé si llegaremos a alguna conclusión. A mí todo. Pero interesa y preocupa a padres, sí, a hijos. Yo creo que el tema en este momento preocupa a mucha gente. A mucha gente, más de la que pensamos, porque algunos dicen, eso de la LOGSE todavía no saben muy bien en qué consiste. Vamos a intentar desbrozarlo y explicarles qué es la LOGSE, que lleva mucho tiempo y inunda todo. Nos acompaña también Javier Orrico, catedrático de Lengua y Literatura, catedrático de Instituto. Conoce muy bien eso del bachillerato, que no sé si ya queda algo del bachillerato de qué hablar, pero posiblemente podemos hablar del que había antes y del que pueda venir, que esté bien. A este de ahora le llamo el bachillerito. Bachillerito, eso está muy bien. Bachillerito y ni siquiera eso, ¿no? Bueno, ahora ya va a quedar en bachi. En bachi. Sí. Bueno, es también escritor, es poeta, también hablaremos de algún libro. Y también está con nosotros Álvaro Bermud, presidente de la Unión Democrática de Estudiantes, al que también conocen seguro por sus artículos certeros en Libertad Digital. Analiza la enseñanza y la LOGSE, y no sé si es una de las víctimas también. Pues sí, yo de todos los que estamos aquí creo que es el único que he estudiado con la LOGSE. Pero víctima de la LOGSE sacado, ¿no? Después, en alguna lista de Slinder o algo así, porque muy víctima de la LOGSE creo que no es. Bueno, víctima de la LOGSE, pero con buenos profesores, que al final es lo que importa, que el profesor haga lo suyo. Hay futuro. Hay futuro si la ley no le hacen caso. Cuando la reforma es mala y encima le hacen caso, ahí es donde está el problema. Contaremos también con el testimonio de Mercedes Ruiz Paz, pedagoga y escritora, a la que hemos preguntado algunas cuestiones que nos importaban y que nos van a servir para abordar este debate. Vamos a comenzar haciendo un poco de memoria. Les hablaba antes de que desde los años 70, desde aquella ley Villar que empezó ya a quitar importancia a los exámenes, a quitarle importancia a la reválida, que alguno todavía se preguntará qué es eso. Pues sí, desapareció la reválida, empezó la educación a entrar en unos terrenos del progresismo ciertamente peligrosos. Llegaron los años 80, al final de los 80, la LOGSE, y el mal estaba hecho. Vamos a ver el reportaje que nos ha preparado Mariano Alonso. 4 reformas educativas en 26 años, o lo que es lo mismo,
una cada 6. Es la realidad que ha tenido que vivir entre el final del siglo XX y el comienzo del XXI el estudiante español, el único de un país europeo que puede terminar su educación secundaria sin haber realizado un solo examen oficial. Cada vez que alguien se ha atrevido a proponer una prueba a esas edades, ha recibido duras acusaciones de retrógrado y autoritario. Así ocurrió cuando lo hizo en la segunda legislatura del Partido Popular la ministra de Educación Pilar del Castillo, lo que hizo arreciar las críticas desde la izquierda, encabezadas por el entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero. La tendencia de las reformas educativas en España, desde la Ley General de Educación de 1970, en plena dictadura franquista, ha sido a prolongar el tiempo de escolarización obligatoria y a eliminar la evaluación oficial de la misma. Un camino inverso al seguido por otros países de nuestro entorno, como Francia, Portugal, Alemania, Italia o el Reino Unido. Los primeros gobiernos del PSOE en los años 80 afianzaron esta línea en la reforma educativa que impulsaron la LOCSE y añadieron otros aspectos en sintonía con las doctrinas pedagógicas consideradas progresistas: la no separación de alumnos según su rendimiento, la relajación de las normas para hacer casi imposible la repetición de curso y la pérdida de autoridad de la figura del profesor. Todo ello enmarañado en una peculiar jerga que ha hecho fortuna y que coincide con los preceptos de la corrección política. Así, lo que siempre se había llamado plan de estudios pasó a denominarse currículo y la tradicional asignatura derivó en desarrollo curricular. Mantener a los escolares hasta casi la mayoría de edad en los centros educativos ha obligado desde los años 70 a acompasar a marchas forzadas a los antiguos maestros mediante cursos de adaptación precipitados y de cuya calidad dudan muchos expertos. Pero los principales afectados han sido sin duda los alumnos, jóvenes que se plantan en la antesala de la edad adulta con una preparación deficiente y, lo que es peor, sin tener siquiera hecho el aprendizaje de un oficio que les permita comenzar a desenvolverse en la vida. Es lo que muchos analistas han definido como la gran guardería en que se ha convertido la escuela en España, un fenómeno que, según algunos, se extiende incluso a las universidades y que vendría a equiparar el tránsito escolar con algo así como el desaparecido servicio militar obligatorio, algo por lo que hay que pasar. Otra de las características propias del sistema español es el enorme poder que sobre la educación tienen las comunidades autónomas. El diseño territorial de la España contemporánea se ha marcado a fuego en los textos con los que estudian los más pequeños y no únicamente en las regiones donde los partidos nacionalistas han tenido una gran hegemonía, como es el caso de Cataluña y el País Vasco. La regionalización educativa ha tenido varias vertientes: la exclusión del castellano como lengua vehicular en beneficio de las lenguas cooficiales, la reducción de los conocimientos geográficos al ámbito de cada comunidad con sus cordilleras y ríos, o incluso en muchas ocasiones la manipulación de la historia y los límites geográficos de algunas autonomías. Pues ya lo ven, el panorama parece desolador y viene de largo. Antes que nada les digo que con mucha educación siempre se pueden interrumpir cuando quieran. Yo quería empezar, Gabriel, desde el año 1970, ¿qué empieza a fallar? Y sobre todo, a riesgo de que nos tachen de todas esas cosas que tachan a la gente que dice quizá la enseñanza antes de 1970 tenía cosas buenas. Era incomparablemente superior a lo que fue después. A mí me pilló el año 1970 ya en tercero de facultad y me libré, por tanto, de esa reforma Villar-Palasí, que fue la que inició la catástrofe en la enseñanza española. Y naturalmente que yo venía de una tradición política radicalmente antifranquista y que en aquel momento yo era militante de organizaciones clandestinas antifranquistas, pero no era lo suficientemente imbécil como para no darme cuenta de que la enseñanza media, que pasaba a planificarse a partir de eso que lo que entonces llamaban tecnócratas consideraban una liberalización del régimen, era exactamente todo lo contrario. Era una concepción de la enseñanza en términos de una especie de gran guardería, de una especie, en una tendencia de trivialización de los conocimientos, de masificación de la enseñanza misma y de reducción de aquello a una especie de servicio social prolongado.
Bueno, hay que llamar a las cosas por su nombre. La enseñanza media de la dictadura era una enseñanza espantosamente ideologizada sobre todo, naturalmente, las asignaturas que más fuertemente lo admitían, que no era en particular esa estupidez de la formación del espíritu nacional de la cual todo el mundo se reía, sino los aspectos que aparecían filtrados en otras materias, pero en términos técnicos estaba infinitamente más sólidamente establecida que lo que vino después. Lo de Villar anunciaba ya todo lo que vino luego, de tal modo que a fin de cuentas la LOCSE no es más que la prolongación de esa historia. Y hay que decir que eso tiene yo pienso, una raíz sociológica, una raíz histórica. A final de los años 60 lo que se está produciendo lo que se ha producido ya es la irrupción masiva de la sociedad en un ámbito, y en toda Europa, en un ámbito que hasta tan solo 3 décadas antes era un ámbito muy selectivo, muy reducido. Ante ello había 2 hipótesis a desarrollar, o bien la de poner en funcionamiento centros extraordinariamente selectos que permitiesen filtrar a los sujetos más capaces y potenciarlos de cara a crear una meritocracia sólida, sin que ello impidiese, naturalmente, que la enseñanza, digamos, de curso normal fuera de una calidad razonable, que fue lo que siguió funcionando en las altas escuelas en Francia, por ejemplo, o por el contrario, la idea de dejar que todo se aplastase sobre los mínimos, que por consiguiente desapareciese cualquier posibilidad de dotar a los centros de enseñanza de centros de alta calidad muy caros y por el contrario reducirlo todo a ese inmenso parking en el que fueron transformándose las universidades a lo largo de los años 70. ¿Cuál es el problema fundamental a partir de los años 70, a partir de esta ley Villar en la que comentábamos uno de los primeros efectos quizá pernicioso es el de suprimir la reválida, que a lo mejor habría que resumir un poco lo que es, pero el mayor error que todavía del que todavía estamos sufriendo, esa herencia, ¿cuál sería? Bueno, yo es que creo que lo que ¿Ese pasa... igualitarismo? Es que yo creo que se mezclan dos cosas. Evidentemente en esos años finales de 60, principios de 70, había que ampliar la población hacia la que llegaba la educación. Eso es así. Ahora, ¿cómo había que hacer eso? Pues lo ha dicho Gabriel, se podía haber establecido un sistema un poco de filtro donde hubiera una selección. Entonces ahí influye, por un lado, el igualitarismo socialista, que es un igualitarismo de izquierdas que estaba empezando a dominar a pesar de que Franco vivía, y por otro lado, el antiautoritarismo de mayo del 68. Y el otro día vi un vídeo de estos del Mundo, que era justo de 1968, y de las revueltas estudiantiles en España. Claro, como en España en ese año todavía vivía Franco, es muy difícil entender que influyera en los burócratas que estaban elaborando la nueva educación. Pero de hecho, y en el mismo vídeo lo sacan, y dicen que de aquellas revueltas, en España, no en Francia, aparecen las concesiones en la ley de 1970. O sea que ya el mayo del 68 influye tremendamente en cómo se hace esa ley del 70. Y entonces esa confluencia de esas dos cosas, por un lado el igualitarismo que no permitía que se metieran esos filtros para que hubiera una élite o unas escuelas especiales como hubo en Francia. Y por otro lado ese antiautoritarismo que hacía pues que la disciplina fuera una cosa satanizada, que se pensara en una escuela libre al modo Summerhill, que es un modelo de escuela que aparece en Inglaterra en los años 20 y que tiene de repente se pone muy de moda en esos años 68, se reedita un libro del fundador de Summerhill que vende como churros, o sea que no sé si hablan de 400.000 ejemplares se vendieron en Francia de aquel libro en el año 70, o sea, se pone de moda ese modelo de escuela donde se dice que el niño tiene que participar y ser protagonista de su propia educación, que el profesor y el alumno deben estar en un mismo escalón, que no es posible que un profesor... Claro, o sea, ese modelo es el que se impone entonces. No absolutamente, pero sí eso es lo que empieza a ser moderno y empieza a ser progresista, y luego a eso se añade
que en España, en esos años, al tener que extender mucho la enseñanza, hace falta muchos profesores. Los profesores, entonces, profesores funcionarios, pasaban el filtro de las oposiciones. Aquello no daba abasto y era un montón de profesoral que había que contratar. Entonces empieza esa funcionarización masiva, ya sin oposición, nada más que con concursos de mérito, no sé qué. Y ahí entra, de repente, un montón de profesorado, casi todo formado en esa universidad 68ista y progre, diríamos. Entonces, esos son... Es un matiz, Alicia, porque, sin embargo, fíjate que en lo que ocurrió en el 68, en Francia, yo he sido profesor en un liceo, en uno de los liceos de élite de París, el Pasteur en Neuilly, en el 72. El sistema de selección, el sistema de rigidez de la disciplina, el sistema del control del saber y de bueno, pues la selección brutal de los que tenían que pasar los exámenes de admisión a las altas escuelas en el 72 seguía prácticamente intacta en Francia. Y es en Francia donde se había producido el 68. A mí se me hace un poco duro pensar que las gentes del Opus tipo Villard, Palissy, que hacen la ley del 70, se sintieran particularmente 68istas. Yo de lo que estoy convencido, Alicia, es de que no sabían qué hacer con la afluencia masiva de población a los centros de enseñanza. Hay una presión muy fuerte de un fenómeno que está esbozado también aquí. Ha sido la desaparición del profesor. Es decir, hay un ataque, no sé hasta qué punto planificado, pero que ahora está culminando, que es que el profesor deje de ser el que encarna el saber para pasar a ser un igual y ser sustituido por la irrupción de una nueva clase de agentes en la educación, que son los pedagogos teóricos, que son los que vienen a ocupar el verdadero pedestal del poder. Sí, y desde ese pedestal del poder ellos expanden sus teorías absolutamente abstrusas y carentes de toda... Pero ya es en los años 70 cuando entra en juego la pedagogía. Empieza a producirse porque la pedagogía empieza a sustituir a la enseñanza. Es decir, empieza a producirse la perversión profunda que supone haber convertido el medio en fin, porque la finalidad es enseñar y la pedagogía debe ser el medio. Mientras que ahí empieza el proceso por el cual los medios, los procesos, los procedimientos se alzan al protagonismo de la enseñanza, desapareciendo la finalidad, que es enseñar. Es decir, que es que el conocimiento se transmita y desapareciendo, ¿qué es lo que hay que enseñar? Es que desaparece, entre otras cosas, y es muy largo y lo iremos sacando, porque la enseñanza, es decir, la idea de que el conocimiento es lo que nos hace mejores, empieza a estar contaminada por la idea de que todos esos conocimientos son perversos en la medida en que proceden de las clases dominantes, que han establecido esos valores y que deben ser desechados. Pero esas ideologías 68istas, absolutamente. Bueno, viene de más lejos. Esa es la revolución del 68 en educación, tiene sobre todo ese argumento. Es decir, si nosotros seguimos enseñando lo que nos han enseñado a nosotros, lo único que vamos a hacer es prolongar esta situación de desigualdades sociales, donde lo que se da es una educación burguesa en las escuelas y no una educación... Y una idea 68ista pura. Pero fíjate que eso yo pienso que se produce en España antes de que nadie de la generación del 68 tenga ninguna resonancia en el ámbito ni político ni siquiera de la enseñanza. Pues en el 70 Gabriel, lo que está detrás de la ley Villard Palissy es la idea de que los pedagogos puros, es decir, la gente que proviene del área del magisterio, son los que tienen que ocuparse de los alumnos hasta una edad que anteriormente estaba cubierta por los profesores clásicos, es decir, los que tenían una formación específica. Hasta el 70, un chaval tiene entre los 10 y los 14 años un profesorado especializado, es decir, un profesorado que está formado por un licenciado en matemáticas, en filología o lo que sea. Con la ley Villard Palissy tiene un pedagogo, porque de lo que se trata es de humanizarlo, hacerlo feliz o no sé qué historias. Pero en todo caso no proporcionarle instrucción, que es lo que se suponía desde 1794, que era la función revolucionaria de la escuela. Cuando en 1794, en pleno terror, la Revolución Francesa llega a la conclusión de que el único modo de acabar con el viejo régimen es formar una escuela revolucionaria, lo que establece es el modelo de la estricta disciplina, el estricto control y la estricta selección en la escuela, mediante la cual aquellos
que dispongan de más talento y más capacidad de trabajo puedan formar lo que en la época se llama así, se designa directamente una aristocracia republicana. El problema, Gabriel, también nos cuentan, no sé si pedagogos o es una ideología que trasciende a todo esto, que eso precisamente, que lo que hay que acabar es con la competencia. Lo toman como ahí está otra de las ideas. Ya, al final llegan los jóvenes a la vida profesional y se encuentran con la competencia. Siguiendo un poco eso, y yo no es que quiera defender la ley del 70, porque me parece que es verdad que la raíz del problema está ahí, pero hay una cosa más práctica, yo creo, que ideológica. O sea, yo recuerdo, pues era el año 80 probablemente, 80-81. Yo tenía una persona que venía a cuidar al primero de mis hijos, que era un bebé, y yo a cambio le daba clase a ella de matemáticas porque había suspendido las matemáticas en la escuela normal, en la de magisterio, que se llamaba entonces escuela normal. Entonces había un profesor de matemáticas para los maestros muy duro, al que le organizaban huelgas sin fin, 80, pero todavía tenían una clase de matemáticas muy dura en la escuela de magisterio. Aquel profesor se lo cargaron y aquella asignatura también. Pero esa maestra tenía un 10 en didáctica de las matemáticas y no sabía nada de matemáticas, me consta porque yo la daba clase. Es que ahora Entonces, mismo los planes eso de se va estudio, produciendo poco a eso poco, no es inmediatamente el 70. O sea, yo te estoy diciendo que todavía en el 80 se les exigía a las Álvaro, escuelas de magisterio perdona, Javier, que supieran Álvaro, matemáticas. Que todavía no has intervenido y me interesa mucho. De esto que estamos hablando aquí, y luego entraremos también a debatirlo, quizá llegamos tarde a esas reformas, me refiero, en Reino Unido, cuando ya se están despojando un poco de una ley similar, cuando Margaret Thatcher está eliminando prácticamente esa nueva visión de la enseñanza, es cuando nosotros le damos el impulso final con la LOGSE. En Alemania ocurre algo parecido y en Irlanda. No, claro, la pregunta sería... Perdona, Álvaro, que te interrumpa, pero en Alemania nunca han sido comprensivos. En Alemania no, cierto. En Reino Unido es el ejemplo más claro, sí. No, aquí la pregunta sería por qué cuando los británicos crean estas escuelas, las escuelas comprensivas, y nosotros les copiamos, y además trajimos a España el modelo más radical de comprensividad, que es la comprensividad en el aula, es decir, esa gran heterogeneidad en el mismo aula. ¿Por qué cuando les miramos hacia ellos, cuando hacen esto, no les copiamos cuando retroceden? Es decir, cuando los gobiernos de Margaret Thatcher y de Tony Blair, porque Tony Blair mantuvo las reformas de Thatcher, no como ha pasado en España, pues implantó ese National Curriculum y creó recuperó esas reválidas, y los conservadores mantenían esas escuelas, esas academias de alto nivel de exigencia, y los británicos insistían, los británicos laboristas, los británicos conservadores, en mantener aquello. Luego llega David Blanket y mantiene un conservador en su ministerio, y además empiezan a introducir criterios más liberales de competencia, escuelas públicas gestionadas por empresas privadas, a la vez que aumentan la exigencia del uno. Cuando todo eso se está produciendo y todas estas fórmulas, además muy innovadoras, porque la enseñanza británica es muy heterogénea, hay centros de muy distintos tipos, pero al final hay un control externo y una revalida cada 2 años. ¿Por qué cuando les miramos para ese modelo igualitario que no funcionó, no solo les copiamos cuando ellos ya lo estaban quitando, sino por qué no les miramos ahora? ¿Por qué no copiamos ahora a los británicos cuando están haciendo todo lo contrario? ¿Quieres que te diga por qué? Pues porque no se copió a los británicos. No, o sea, en realidad hay un libro de Luis Gómez Llorente, Educación Pública, que yo le he citado alguna vez en el libro mío y es clarividente. Él dice que cuando se decide implantar, o sea, hacer la LOGSE modelo británico, lo hacen para ver si la gente se cree que al copiar una cosa anglosajona, pues a toda esa burguesía centrista, como dice, bien pensante y tal, le caería mejor, pero que en realidad su modelo es el modelo socialista que desde 1918 se lleva al Congreso Nacional, donde se dice que la escuela debe ser única desde que empieza hasta la universidad. Entonces, el modelo socialista puro es ese. De ahí que yo creo que lo que pretenden ahora también es terminar con ese pequeño bachillerato que queda, porque su utopía igualitaria consiste en que la educación sea exactamente la misma para todos los ciudadanos desde que empiezan hasta que llegan a la universidad. Tenemos que hacer una pequeña pausa. No copian a los ingleses, eso nos lo dicen para engañarnos, pero en realidad es su proyecto. En Cataluña ya está ese plan, ¿eh? Y además Perdonadme, tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria. Antes de ella vamos a escuchar el testimonio de Mercedes Ruiz Paz, que le preguntábamos por esta etapa, desde la ley de 1970 hasta la LOGSE. Esto era lo que nos contestaba.
Los que estábamos entonces en la enseñanza percibimos que la ley del 70 ya era una bajada enorme del nivel de la enseñanza respecto a lo que había habido antes. Lo que pasa que, claro, después vino la LOCSE en el año 90 y nosotros mismos casi nos dijimos que qué pena, por lo menos la del 70 era algo. O sea, la LOCSE fue una bajada todavía más grande de nivel. Entonces hay mucha gente que dice que una ley no crea una mala situación. Bueno, pues una ley sí puede crear una mala situación. Es sancionar una situación de hecho que ya se ha creado, entonces darle rango de ley para que se perpetúe. Entonces ese fue el problema. Claro, la ley esta es del año 90, desde los años 80 y antes, desde finales de los 70 ya se estaban haciendo ciertos experimentos en la enseñanza para quitar cosas que verdaderamente eran importantes. No se percibía que eran importantes y resultó que al eliminarlo lo que se estaba eliminando era los pilares de la enseñanza, los pilares de la formación. Entonces esta ley lo que hizo fue, digamos, dar el visto bueno a esa demolición, y entonces fue la ley que llevó a las aulas todas estas tendencias y doctrinas vagas pedagógicas que no tenían nada que ver con la enseñanza, que no podían resolver nada. Dijeron, no, es que la pedagogía es un buen auxiliar de la enseñanza. Hombre, ojalá lo hubiera sido, pero la pedagogía que propugnaba la LOCSE, lejos de ser un auxiliar, fue la que demolió la enseñanza. Quiero decir, imagínate un pedagogo que dice, bueno, yo estoy aquí para decir el mejor modo de aprender las matemáticas. Bueno, eso podría ser un gran auxiliar, pero es que nos encontramos con pedagogos que no saben matemáticas. ¿Cómo puede alguien que no sabe matemáticas decir cuál es el mejor modo de enseñar las matemáticas? Pues justo antes de la publicidad nos hablaba Mercedes Ruiz Paz, entre otras cosas, de las matemáticas. Y yo no puedo evitar acordarme de cuando mi padre me enseñaba matemáticas. Yo era un poco zoquete en esa materia, lo sigo siendo, y las entendía. Cuando le tocó a mi padre enseñarle matemáticas a su nieta, no hubo manera. Pero no por la nieta, sino por el entonces ya abuelo, que no entendía los libros de matemáticas y la teoría de los conjuntos, y aquello era terrible. Y me acuerdo y recomiendo un artículo de Alicia que se llamaba La matemática difusa, en la que explicaba algo de esto. Si con el resto de asignaturas ha sido un desastre, con las matemáticas ya creo que hemos tocado fondo. Bueno, yo es que creo que yo, como soy profesora de matemáticas, lo que sé es lo que ha pasado con las matemáticas, pero yo estoy segura que el mismo proceso se ha seguido con casi todas las asignaturas, porque es curioso comparar las matemáticas que se implantan con la ley del 70 y la forma de estudiar matemáticas que se implanta con la LOCSE. Es como si hubiéramos ido de un modernismo a un posmodernismo, y en las matemáticas se ve bien porque el movimiento que puso eso de la matemática moderna se llamaba matemática moderna y se le dio ese nombre de New Math en Estados Unidos. Y el movimiento que se ha puesto de moda con la matemática de LOCSE se llama The New Math en Estados Unidos, lo han llamado así, es decir, la matemática posmoderna. ¿Y qué es una cosa y qué es la otra? Pues la matemática moderna era toda esa teoría de conjuntos que tenía una explicación. Eso se pone en las universidades a partir de los años 50, se establece en la universidad como plan de estudios lo que se llamó matemáticas modernas, que era una cosa seria y bien elaborada, pero para una matemática superior. Y entonces se decide que se adelantaría mucho si los niños y luego ya los estudiantes, cuando llegan a la universidad, ya supieran algo de toda esa matemática moderna. Y entonces se decide que los planes de estudio, tanto de secundaria como de primaria, deben ir, los programas de matemáticas, debe estudiarse esa matemática moderna. Eso a los 10 años se comprobó que había sido un fracaso absoluto, porque claro, consistía, por ejemplo, pues que era mucho más importante conocer qué era la propiedad conmutativa de la suma, que sumar. Entonces los niños, había ese libro que se llamaba ¿Por qué Juanito no ha aprendido a sumar? Pues porque los maestros, inspirados por matemáticos por pedagogos y por psicólogos, decían que era mucho más importante que el niño entendiera bien que A más B es lo mismo que B más A, y que hasta que no lo entendiera bien, pues que para qué iba a sumar. Entonces, claro, eso hace que, como el niño no lo entiende bien, porque es una cosa demasiado abstracta, pues no aprenda a sumar. Eso era un poco simplificando la teoría. Bueno, eso era cuando todavía no había calculadora.
¿Qué pasa con la llegada de la LOCSE? Pues que los mismos, porque tienen la misma cuna en California, movimientos renovadores, progresistas, gente que dice que lo que hay que hacer no es que todo el mundo aprenda matemáticas, sino hacer las matemáticas más democráticas. Siempre está ese juego, ¿no? Yo tengo que democratizar la enseñanza. ¿Cómo? Democratizando la materia que voy a enseñar. ¿Y qué quiere decir eso? Ponérselo más fácil. O inventar otro rollo distinto que el que tradicionalmente se enseña, porque ese es muy difícil de aprender. Entonces, ¿qué es esa matemática difusa? Pues es muy difícil de definir, lo mismo que es muy difícil de definir lo que es un movimiento posmoderno, pero en esencia, pues ya que hay calculadoras, ¿para qué se va a enseñar a sumar y a restar? Y a las tablas, pues es una bobada perder el tiempo, que lo hagan. Por ejemplo, yo he visto parte de esa matemática posmoderna en los nuevos currículos de matemáticas de la nueva ley. Las tablas de multiplicar en el primer ciclo, o sea, los niños de 6-7 años, que es cuando se aprenden las tablas de multiplicar, ahí aparecía construir las tablas de multiplicar, y solo 2 años después aparecía aprenderse las tablas de multiplicar. 2 años después. Sí. O sea, como objetivo, claro, es algo que nosotros, cuando lo hemos visto en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades en las que gobierna el PP, donde se han hecho unos currículos parecidos, pues hemos metido la pluma y hemos dicho aprenderse las tablas de multiplicar en el primer ciclo. Pero está todo lleno de cosas de esas muy difíciles y desde luego un profano no las pilla. O sea, se hacen problemas, pero bueno, son problemas que siempre tienen una redacción pues muy politizada. Por ejemplo, pues se habla del medio ambiente, son problemas donde se le da mucha... Los cuadernos de escritura famosos de caligrafía. Sí, en realidad las cuentas, y eso es lo que menos importa. Ese es un poco el mensaje. Toda la idea que está detrás de esta concepción de la enseñanza es que la enseñanza no tiene sentido, sino la educación. Y lo que hay es una pérdida absoluta de fe en la idea de que son los conocimientos los que nos educan y los que por tanto nos hacen mejores. La idea vendría a ser la siguiente: los conocimientos son discriminatorios porque aquellos que provienen de clases sociales no privilegiadas presentan una desigualdad de partida con respecto a los que vienen de clases sociales que se educan entre libros, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer? La idea que creíamos al principio de los 80 es elevemos a los que vienen de abajo hasta la excelencia del conocimiento. Esa es la verdadera democratización de la enseñanza. Eso pensábamos, que el proyecto ilustrado era justamente elevar a quienes venían con esas carencias hasta el máximo nivel. La idea que estos señores aplican con la LOCSE es justamente la contraria. Destruyamos el conocimiento, diluyámoslo. Lo diluimos en una especie de divulgación, una especie de enseñanza del Reader Digest, una cosa neodivulgativa, donde, por ejemplo, si en matemáticas pasa eso, en lengua yo he llegado a escuchar que la gramática es reaccionaria, porque impone normas. Claro, claro. Que no se debe enseñar tanta gramática. El movimiento que hay ahora mismo en marcha es el antigramatical, porque ¿cómo van a memorizar reglas? ¿Cómo van a memorizar preceptos? Entonces, ¿qué se ha hecho con las asignaturas de lengua y literatura que eran diferentes? Eran 2 asignaturas. El desastre de la lengua. Bueno, la literatura ha muerto. Eso ya lo digo, ha muerto, ha desaparecido. Y la lengua se ha diluido en 7 cosas diferentes, donde se estudia gramática, ortografía, pragmática, retórica, bloques que van alternándose de modo que es imposible alcanzar un conocimiento sistemático de ninguno de ellos, porque al alumno, salvo que el profesor lo rehaga todo, lo que se encuentra en los manuales es que se le interrumpe constantemente el aprendizaje, puesto que ya no existe la idea de que hay un sistematismo del aprendizaje que te lleva a construir las líneas vertebradoras de esa materia, sino que de lo que se trata es de que estemos allí y nos entretengamos y todo divulgativamente. Esto combinado con que eso de estudiar ya no es una forma normal de adquirir conocimientos, pero es lógico, de fijarlos. Pero es lógico, porque si tú los quieres obligar a permanecer hasta los 16 años juntos, en la misma aula, como ha dicho antes Álvaro, tú no puedes imponer elementos selectivos, porque si seleccionaras, es decir, si hicieras exámenes que seleccionaran, destruirías el fundamento de que todos tienen que estar juntos hasta los 16 años. Con lo cual, ¿qué te encuentras? Que al final lo has deshecho todo y sabes la consecuencia, que es la más grave de todas, que los perdedores son las clases humildes. Naturalmente. Si es que hay algo que señalaba Alicia y que yo pienso que debemos subrayar por encima de todo. ¿Qué necedad es esta de la matemática democrática, pero en términos generales? ¿Qué necedad es esta de la enseñanza o de la instrucción democrática?
En realidad lo que está subyaciendo a esto es un uso abusivo de las palabras. La democracia es un sistema de organización política. La enseñanza, la instrucción, no es jamás democrática. Es estamentaria y jerárquica. Y naturalmente cuando se trata de ponerla al servicio de un modelo democrático... Votarán los alumnos en las aulas, ¿no? Exactamente, es que en ese caso, no es que votasen en las aulas, es que habría que votar el resultado de un teorema. El teorema de Pitágoras será verdadero o falso en función del voto al que fue sometido. Pues digo, cuando se ha tratado de un modo serio, y no del estúpido modo de decir que la enseñanza es democrática. La enseñanza no puede ser democrática, es jerárquico-impositiva. Porque, entre otras cosas, pone en relación a sujetos que saben con sujetos que no saben. Y fingir que hay una relación de igualdad entre sujetos que saben y sujetos que no saben... Y que los que no saben tienen que rendir cuentas para demostrar que saben. Es una burla sin más. Por eso digo, cuando realmente sí se ha planteado cómo poner al servicio la instrucción pública, al servicio de la formación, de la generación de la constitución de un sistema democrático, que es lo que se produce entre 1793 y 1794 en la Revolución Francesa, ¿qué es lo que plantea Condorcet? Muy bien. Por supuesto que planteemos que la mayor parte de la población tenga una educación básica, pero tengamos perfectamente claro que a aquellos que tengan posibilidad de acceder a niveles más altos, el Estado corre con la responsabilidad de financiar eso, de llevarlos hasta el punto más elevado, sin que naturalmente al Estado le preocupe lo más mínimo que a ese punto no pueda llegar más que una pequeña minoría, porque naturalmente la función, el deber del Estado democrático es formar sectores altamente especializados que puedan revertir su conocimiento sobre la sociedad. Y eso, no nos vamos a engañar, en 1794 es lo que da origen a las escuelas superiores en Francia, y da origen a esas escuelas superiores sobre el principio de que es la aristocracia de los más dotados, de los que más saben y de los que más se esfuerzan por saber, la que es primada por el régimen democrático, porque solo sobre esas bases se puede acabar con los privilegios del viejo régimen. Por eso es tan loco el modelo socialista español que describía hace un momento Alicia, porque el modelo socialista español lo que hace, a fin de cuentas, es reproducir los ideales del viejo régimen, es decir, los ideales de que, sumiendo a todo el mundo en una misma indiferencia educativa, pues naturalmente, ¿quién puede salvarse? Únicamente el que proviene de una clase social privilegiada. Pero es que yo es que no creo en la buena intención de ese socialismo. O sea, yo es que si creyéramos en la buena intención pensaríamos que es que están equivocados. Pero es que yo dudo mucho. O sea, yo creo que es que realmente el interés es mucho más por adoctrinar al individuo y hacerle un buen súbdito del Estado, que entonces estaríamos en Rousseau y no en Condorcet, que en elevar el nivel cultural de la población. Entonces, en eso que se ha dicho siempre, el triunfo de Rousseau en el siglo XX. El triunfo de Rousseau en el siglo XX es que lo que triunfa en el siglo XX son las ideas socialistas sobre este asunto. Es decir, el Estado es el papá-Estado que debe dirigir al individuo a donde él quiere, y bueno, pues claro que es el papá-Estado. El papá-Estado es el gobierno oportunista antiliberal que va a hacer que los individuos se muevan como él quiere y voten a quien él quiera. Intervención Entonces, absoluta. ¿realmente qué les interesa? ¿Es que les interesa enseñar a los ciudadanos? O sea, está claro, creo que ya tenemos bastante claro que no les interesa. Pero que Alicia, el gran modelo revolucionario que en el 19 trueca todo el sistema educativo no es Rousseau, es Condorcet. Es Condorcet, es la idea de que hay que establecer unos sistemas de filtros que coloquen a los ciudadanos con más talento y más capacidades en los lugares que permitan Gabriel, pero la si sociedad. bien empieza en España, en la Constitución del 12, los trabajos que se hacen sobre educación están inspirados en Condorcet, eso llega un momento que desaparece. ¿Cuándo desaparece? Duda, a mi entender, a principios del siglo XX. Si lo que hace el socialismo a partir de la LOCSE es demoler el proyecto ilustrado. Es decir, precisamente es la idea de que el colectivo ha de estar por encima del individuo. Y por tanto, todo individuo que reciba una instrucción severa y rigurosa, que le lleve a pensar por sí mismo y a destacar, es con lo que hay que acabar. Es decir, hay que acabar con la idea de que las personas son las que deben predominar. El estudio, el esfuerzo es algo individual, efectivamente. que te puede llevar luego a una escala de méritos. De priorizar siempre lo colectivo por encima de lo individual. Lo fantástico es que eso, que en instrucción, en educación, en enseñanza, es lo más reaccionario que se puede plantear, porque es realmente el retorno a la pérdida de toda posibilidad para las clases modestas de poder elevarse, se presente como un avance. Pero ¿tú crees que en una ideología socialista se pretende que las clases más modestas
puedan ascender? Mira, yo pienso que en No, la se ideología puede socialista, imagen que la ideología todos. socialista española prima la estupidez infinitamente sobre todo lo pero demás. solo la Pero española. quizá una intencionalidad Y la estupidez, como apuntaba es Alicia. lo más letal que existe en la sociedad. Yo me pregunto, Álvaro, y me gustaría saber tu opinión sobre esto. Yo creo que al final, si preguntáramos a los jóvenes, a algunos estudiantes, quizá ellos sí demandan un profesorado más exigente, sí demandan una autoridad que en el aula les está enseñando cosas. Bueno, tú cuando vas a un colegio y explicas algunas de esas cuestiones, por ejemplo, que un chico que a los 18 años le van a dar un título de bachiller, que haya que hacerle una prueba antes de darle ese título, y eso lo entiende todo el mundo. Pero tú vas a una clase de cuarto de ESO en un instituto público y ves a chicos que saben desde los 14 o 15 años que van a trabajar en una carnicería o que, como mucho, quieren hacer formación profesional, que al final no lo harán, porque claro, como han estado hasta los 16 años perdiendo el tiempo, luego tampoco eso harán porque han esa formación dilatado y entienden, mucho la claro, enseñanza porque han convertido, obligatoria. porque la primaria llega hasta los 16 años. Ahora, el nuevo bachillerato que quieren implantar hasta los 18. Y además, en la universidad quieren crear un curso común en todas las carreras, en función de 5 bloques. Es decir, la primaria esta que decía Alicia de la Escuela Unificada del 19, hasta los primeros cursos de la carrera, hasta los grados, que aprovechando el espacio europeo de educación superior y lo de Bolonia, que no se sabe muy bien qué es, pues al final han traído la Escuela Unificada esta hasta primero de carrera, porque el primero de carrera va a ser común en varias carreras con lo que lo acaban de aprobar en el Ministerio. Entonces, claro, pero tú es que hablas con un chico... común que va a ser un quieren purgatorio organizar las carreras para en todos bloques. los fracasos No, acumulados. es que como, porque o sea, en primero, lo comentaba Javier en algún artículo, ya hay que hacer una especie de nivel cero, porque es que se la están gente haciendo llega sin cursos conocimientos cero, a es las que en la universidad, universidades. pero es que para una carrera como Derecho, que no hace falta tener una formación que no sea leer y escribir. Claro, es que en la selectividad hay un ejercicio que es saber leer. O sea, te ponen un texto y tienes que resumirlo. Sí, Ahí se comprensión, está evaluando algo si así, tú ¿no? sabes leer y coger la idea y escribirla. Eso es una prueba de selectividad. Entonces, Claro, están con creando 18 cursos años te cero. dicen que no sabe leer y escribir y es cuando llega la frustración, no antes, cuando te podían haber hecho repetir curso. Claro, No, pero es que La frustración llega cuando el alumno acaba su licenciatura, hace sus cursos de doctorado, Sí, sí. escribe una tesis doctoral y el director de su tesis se tiene que pasar las 2/3 partes del tiempo de control de la tesis doctoral corrigiendo ortografía y sintaxis. Ortografía. Pero eso es ahora. Cuando pasen dentro de 20 años ya el director de la tesis doctoral tampoco sabrá ortografía y estarán igual. O sea, Bueno, vamos a intentar avanzar un poco en el debate Así que- y le habíamos preguntado también a Mercedes Ruiz Paz pues por esa pedagogía y sobre todo a ver si encontramos algunos puntos comunes para elaborar una buena ley de educación, si es que se puede, aunque luego a Alicia le voy a preguntar por esa ley de calidad de la enseñanza que quedó en nada antes de que fuera una ley y que tenía bastante buena pinta. Mercedes Ruiz Paz nos contestaba esto sobre la pedagogía y sobre las buenas formas para hacer una ley de educación. Lo que ha hecho la pedagogía con la enseñanza es que la ha capturado como un alien y una vez que la ha tenido en sus garras, ha tenido un comportamiento completamente sectario y la ha hecho abandonar aquellos que eran los fines legítimos de la enseñanza, que era efectivamente pues transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones y también preservar nuestra herencia cultural. Entonces, digamos que ha cogido la enseñanza y la ha dedicado a otros fines que no eran los suyos. La ha dedicado a montar en los centros de enseñanza pues ludotecas, talleres, lugares de entretenimiento, lugares para la guardia y custodia de los chicos, pero no para la enseñanza y la preparación de todos nuestros jóvenes. Ese ha sido el peor de los efectos. Se ha sustituido la enseñanza por cualquier otra actividad que no tuviera nada que ver con ella. Luego, aparejado a esto, han venido otras cosas, como que, por ejemplo, bueno, pues ha traído una pérdida del respeto hacia los profesores, que ya no son percibidos como profesores, sino como meros cuidadores y meros entretenedores. Bueno, ha traído problemas de disciplina, claro, porque en un lugar donde no hay unas normas, que la pedagogía ha acabado con todas las normas dentro de los centros de enseñanza, bueno, pues entonces aquello pasa a ser tierra de nadie y cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Es decir, ha traído aparejadas toda una serie de problemas que no son solo de la enseñanza. Una buena ley de educación es una ley que recupere unos buenos programas de estudios. Que recupere no quiere decir que necesariamente tengan que ser exactamente igual a como era antes, no. Que recupere el que haya unos buenos programas de estudios. Ahora mismo tenemos unos programas de estudios, muy malos, que ofrecen una pésima formación. Los chicos salen sin saber prácticamente nada y claro, ese era el objetivo de la enseñanza, el que los chicos tuvieran una
una preparación. Entonces yo creo que no hay una buena ley de enseñanza si no hay unos buenos planes de estudio. Desde luego tiene que haber una buena formación del profesorado, porque claro, para conseguir demoler la enseñanza lo que hizo la pedagogía fue demoler la preparación de los profesores, porque ahora ya no se pide que sean gente cualificada, se piden que sean, pues eso, cuidadores, gente que sepa 4 cosillas para el puro entretenimiento, etcétera. Entonces, estas dos serían, digamos, los ejes principales para tener una buena... Y luego, desde luego, hay otras cuestiones como de organización, digamos, escolar, y es a qué edad un chico puede elegir otras vías que no sea la más académica de todas, puede ir a una formación profesional si le interesa, puede ir a otras vías dentro del mismo sistema de enseñanza.